Bueno, muchachos, cordial saludo a todos. Damos continuidad con el temario de la asignatura. Para el día de hoy pasamos al control, a ver una nueva técnica de control basada en la realimentación de estados. ¿Ok? Como repaso, recordemos que hasta la fecha hemos venido trabajando nuestros sistemas dinámicos, nuestras plantas a controlar en su gran mayoría como una representación a través de función de transferencia, ¿verdad? En donde recordamos pues que la función de transferencia nos da información o solamente nos dice cómo se afecta la salida del sistema en función de una señal de entrada, ¿ok? Y que si esto en el contexto del control en lazo cerrado es planta, y como estamos trabajando en sistemas tipo SISO, de una sola entrada a una única salida para el control, pues entendemos que la entrada a la planta sí o sí tendrá que ser una acción de control, la cual denominamos U, ¿verdad? Que viene pues de un controlador, una técnica de control, y la función de transferencia pues nos dice, mire, esta salida, esta variable a controlar, la cual realimentamos, pues básicamente lo que tenemos aquí adentro es un polinomio, ¿verdad? Un polinomio que nos define los ceros del sistema y un polinomio que nos define los polos del sistema. ¿Ok? Y la función de transferencia pues es la relación de la salida versus la entrada de mi planta, ¿ok? Que en este caso pues es U. Y la gran mayoría de representaciones, vuelvo y lo repito, de nuestro sistema dinámico o procesos a controlar, pues los estamos definiendo como una función de transferencia, ¿ok? En el dominio de Laplace. Hasta el momento entonces hemos cerrado estos lazos de control, ¿verdad? Estos lazos de control y hemos visto, digamos, diversas técnicas de control acá, ¿listo? Hemos visto el PID, hemos visto las diferentes configuraciones, el PD, hemos visto el PI, hemos visto el control proporcional, ¿ok? Hemos analizado, digamos, las ventajas y desventajas de estas técnicas de control. Hemos visto la red de compensación, ¿verdad? Hemos visto el controlador en adelanto, ¿sí? Hemos visto el controlador en atraso, correcto. Hemos visto adelanto-atraso. Y ahora entonces pasamos a una nueva técnica de control, la que denominamos pues control por realimentación de estados, como aparece aquí en la diapositiva. ¿Ok? Entonces en el control por realimentación de estados, lo primero, digamos, a considerar es que nuestra planta, ¿okay? Nuestro sistema dinámico a controlar según los criterios de desempeño deseados, no lo vamos a representar mediante una relación de función de transferencia entrada-salida, sino que vamos a trabajar, ¿sí? Este sistema lo vamos a trabajar con una ecuación de estados, ¿okay? Donde conocemos diferentes estados del sistema, no solamente la salida. ¿Okay? Y en una de las primeras clases, cuando analizábamos los sistemas dinámicos, entendíamos que una forma de representar, ¿sí?, un sistema dinámico es a través de el espacio de estados. Si teníamos nuestra ecuación x punto igual a ax más bu, ¿verdad? Donde u entendemos pues que es la acción de control, ¿sí? La acción de control. Entendemos que x pues son los estados, ¿sí? Esas variables intrínsecas del sistema que definen la dinámica del sistema, los estados del sistema. ¿Ok? Y pues tenemos aquí obviamente las tasas de cambio de esos sistemas, las derivadas de los estados, ¿verdad? Derivadas de los estados. Y teníamos nuestra ecuación de salida y igual a cx más d por u, ¿listo? Donde esto normalmente lo tratábamos como cero, en el caso que no estuviéramos simulando las perturbaciones de entrada, ¿ok? Y vimos que realmente la presentación de estados nos permite reescribir una ecuación diferencial de orden n en n ecuaciones diferenciales de orden 1, ¿verdad? Esa es, digamos, la bondad de esta representación de estados. Y es vital porque pues, las ecuaciones diferenciales son realmente lo que utilizamos para modelar y describir la dinámica de este sistema y su evolución en tiempo. ¿Okay? Entonces, el control por alimentación de estados lo que nos dice es, mire, el sistema va a tener una salida, ¿sí? Esta es la salida del sistema Y, pero entonces el bucle de control, miren que no lo vamos a cerrar con la variable Y,
como si lo hacíamos con las técnicas anteriores. ¿Recuerdan? Entonces tenemos una planta que normalmente llamamos GDS, una función de transferencia, y decíamos, mire, esta es la variable a controlar, ¿verdad? Es la variable a controlar, la posición del motor DC, o la velocidad del motor, o la temperatura, etcétera, etcétera. Y decíamos, ok, realimentamos esta variable, tenemos una realimentación unitaria, o definíamos incluso un bloque de sensado, si es que este bloque de sensado tiene alguna dinámica específica, y a partir de una referencia, ¿verdad? Sacamos entonces nuestra señal de error, y finalmente entonces teníamos el controlador, ¿sí? Que nos permitía regular esta dinámica en lazo cerrado a partir de esta señal de error, ¿ok? Esta señal de error. Y miren que la realimentación, ¿sí? Es de la señal de salida de la planta, ¿ok? Y todas las técnicas de sintonización que hemos visto pues parten de hallar ¿sí? Parten de tener la dinámica en lazo cerrado, es decir, Y sobre R. Cómo entonces esta referencia, ¿sí? Impacta todo este diagrama o esta arquitectura de control en lazo cerrado. Pero si comparamos esto con las diapositivas, con el esquema que tenemos aquí en las diapositivas, miren que este lazo de control que aparece aquí, que estamos cerrando, ¿ok? No tiene en cuenta, como tal, solamente la variable salida Y, ¿ok? Sino que tiene en cuenta todos los estados del sistema, todos los estados del sistema. Y a eso pues vamos a aclararlo ahora, ¿verdad? Entonces, el control por realimentación de estados, digamos, parte de que mi planta o sistema está definida, representada por una ecuación de estados, ¿listo? Entonces, ¿qué significa eso? Que mi planta sí o sí va a estar representada por x punto igual a x más bu y y igual a c por x más du. ¿Listo? Y este es mi espacio de estados. Esto en MATLAB se llama state space, ¿verdad? En Simulink. ¿Listo? El espacio de estados. Esa es mi planta. ¿Listo? Esa va a ser mi planta. Y nuestra ley de control, ¿sí? Porque recuerden que lo que entra a la planta siempre será U, ¿verdad? Siempre será U, porque la acción de control es como yo envío la señal para regular mi planta en lazo cerrado, ¿listo? La ley de control por realimentación de estados me dice, la ecuación me dice que voy a tener entonces realimentación negativa de todos los estados X multiplicados por un vector de ganancias llamado K. O sea que nuestra primera ecuación de control es U igual a menos K por X, ¿ok? U igual a menos K por X, ¿listo? Esa es nuestra ley de control. Así como en un PID decíamos, mire, la acción de control de un PID U, ¿sí? Si la acción de control viene de un PID y estamos analizando el PID en el dominio, digamos, de Laplace, ¿sí? Entonces tenemos que la salida es la acción de control, la entrada, o más bien pongámoslo así, U sería entonces Kp, ¿sí? Por el error, pongámoslo en el tiempo, más Ki sobre S por la integral del error, ¿sí? Más Kd por la derivada del error. ¿Listo? Dejémoslo más bien en función del tiempo. Entonces, así como definíamos que esta era la ecuación del PID, pues la ecuación para hacer el control por realimentación de estados es la que tenemos subrayada aquí, U igual a menos K por X. ¿Listo? Es exactamente el análogo. Entonces, miremos ahora esta ecuación, pues, qué características tiene, ¿verdad? Entonces, ¿qué es X? Pues el vector de estados. X será un vector, ¿sí? Un vector de tamaño n, ¿listo? Donde n es el número total de estados o de variables de estado que tiene mi sistema planta, ¿ok? Y normalmente utilizamos U como un vector columna, ¿listo? De tamaño n por 1, ¿ok? Y K será un vector de ganancias, ¿listo? Un vector de ganancias. Estas ganancias son las que yo debo encontrar, ¿sí? Los estados X me los da la planta, es lo que mi sistema tiene, lo que yo he modelado, he identificado a partir de un proceso, ¿verdad? Pero mis vectores de ganancia, K, son las variables que yo debo hallar para sintonizar el controlador, para darle valor al controlador, a partir de unos criterios de desempeño deseados, como siempre,
¿verdad? Y este vector de ganancias es un vector horizontal de 1 por n, ¿sí? Entonces mire que si yo tengo un sistema, un ejemplo, tengo un sistema con 4 variables de estado. Entonces imaginemos en el caso del, digamos, del motor, ¿sí? Entonces supongamos que estamos controlando un motor DC, ¿sí? Y que esa es nuestra planta, y de pronto entonces dijimos, bueno, vamos a tener un estado que es un estado llamado X1, que es la posición del motor, un estado X2 llamado la velocidad a la que gira ese motor, un estado X3 que es la corriente y un estado X4 que es el torque del motor, por decir cualquier cosa, ¿sí? Tengo un modelo no lineal de esa planta, ¿ok? Entonces supongamos que tenemos estos 4 estados, pues entonces nuestra ley de control U sería el vector de estados que lo necesitamos por completo porque miren la diapositiva. Y voy a limpiar acá un segundo la diapositiva, ¿ya? Estamos realimentando X, es decir, todos los estados del sistema, ¿ok? Entonces tendríamos X1, X2, X3, X4 para este ejemplo. Este sería nuestro vector de estados. Y tendríamos entonces un vector, ¿sí? Un vector horizontal que sería una ganancia K1, una ganancia K2, una ganancia K3 y una ganancia K4, que multiplicaría a este vector y esto sería U, ¿verdad? Y estas 4 ganancias, ¿sí? Pues son las que tenemos que encontrar y es lo que vamos a aprender a hacer en esta clase. Miren que si esto es de 1 por 4 y esto es de 4 por 1, o si lo generalizamos de 1 por n, donde n es el número total de estados y esto es de n por 1, ¿qué me da U? Un escalar, ¿sí? Un escalar. ¿Listo? Es un escalar. ¿Vale? Entonces ahí ya podemos, después lo que viene por acá, ¿sí? Salida, digamos, de esta operación, de ser, aquí entendemos que esto pues es menos k, ¿sí? Podemos k, pero internamente, si no nos aparece negado es porque internamente pues todas las variables vienen de pronto negadas, ¿ok? Eso es parte del proceso ahí de sintonización. Entonces, esta multiplicación que está acá pues me está diciendo, mire, esto es menos k por x, ¿listo? Y u es lo que entonces va a realimentar el sistema. Ok, sigamos entonces. Para el caso, digamos, de las ventajas, y esto lo hablábamos en una de las clases de la realimentación de estados versus una representación de función de transferencia, pues la mayor ventaja es que conocemos los estados del sistema, ¿verdad? Miren que cuando estamos haciendo el control, con esta diapositiva tenemos el motor DC y tenemos una función de transferencia de primer orden, K sobre tau S más 1, y queremos controlar entonces la posición del motor. Entonces pues realimentábamos acá, esto es la posición, ¿verdad? Y hacíamos el control de posición de este sistema motor. Pero entonces el controlador, ¿verdad? Lo que viene acá, que es el controlador, ¿sí? Que viene después la señal de error, y por acá es que viene la realimentación, ¿verdad? Este controlador, cuya única entrada es el error, este error de manera indirecta solamente tiene conocimiento de la variable a controlar, es decir, de la posición. Miren que este controlador no tiene conocimiento como tal, de manera directa, de la velocidad del motor. Esta señal no la estoy realimentando, ¿verdad? Porque es una función de transferencia. Yo no estoy diciendo, bueno, yo quiero que mi controlador, aparte de tener conocimiento de la variable de posición, yo también quisiera que el controlador tuviera información de la variable de velocidad. No, eso no lo puedo hacer en una función de transferencia, ¿verdad? Yo solamente realimento la variable de salida. En función de transferencia yo tengo nomás es una cajita. Este es mi sistema, esta es mi caja, y tengo solamente información entrada-salida y realimento solamente la salida, ¿ok? Los estados internos, variables internas, que están de manera ahí en el sistema, no se están realimentando de manera directa para que el controlador, a través de la señal de error, pues tenga, digamos, un conocimiento directo de esa variable. Por realimentación de estados, la ventaja es que sí tenemos información de los estados, ¿verdad? Porque lo acabamos de ver. Todos los estados se realimentan. Todo el vector de estados. Esto es de tamaño n. ¿Sí? Los n estados, ¿verdad? Por lo tanto, a la hora de realimentar y cerrar mi lazo, mi sistema tiene información de, ¿sí? El controlador, las ganancias que estoy calculando, que estoy calculando acá,
las n ganancias que estoy calculando, ponderan uno a uno, ¿sí? Uno a uno, ¿sí? A todas las variables intrínsecas del sistema. Entonces es una ventaja enorme. Y aquí a la derecha pues tenemos básicamente esa comparación, ¿verdad? Donde por alimentación de estados, si quisiéramos cerrar el lazo de control, pues entonces nuestra planta entonces tiene información, ¿sí? No solamente del estado llamado posición, alfa, sino también del estado llamado velocidad, omega. Y entonces tendríamos una ganancia que nos permite ponderar cada una de esas variables de estado, ¿verdad? Y finalmente cerrar el lazo de control para garantizar la correcta regulación de ese sistema. Entonces, una ventaja muy importante con el control por alimentación de estados, ¿listo? En comparación con definir nuestra planta en función de transferencia. Bueno, sigamos entonces. ¿Cómo entonces podemos entender, digamos bien, este sistema x punto de la planta? X punto igual a la ax más bu y y igual a cx más du, este que estoy señalando acá, ¿ok? Pues podemos entonces en esta diapositiva, y voy a ampliar esto un segundo, lo que esta diapositiva nos está diciendo, ¿listo? Es este bloque, x punto igual a la x más bu, cómo está realmente construido, ¿listo? Cómo tenemos la construcción interna, los diferentes módulos que intervienen en cada uno de estos parámetros de este bloque de estados. Porque pues en Simulink lo podemos sacar fácilmente, pero sería interesante pues conocer cuáles son las señales y los bloques que constituyen este bloque de estados. Entonces, lo primero es pues separar, digamos, cada uno de los términos que vienen o que definen esta ecuación. ¿Listo? Y lo tenemos pues aquí en el diagrama de bloques de la diapositiva a la izquierda. Entonces, por un lado decimos, bueno, si por aquí vienen todos los estados del sistema llamados x de s, ¿verdad? Pues entonces, si yo integro, por acá entonces vendrán las derivadas de los estados, ¿verdad? ¿Ok? Y esta ecuación, x punto igual a x más bu, me relaciona a través de A, me dice, mire, yo puedo relacionar a través de la matriz A los estados con sus derivadas. Por lo tanto, si yo a los estados los multiplico por una matriz A, ¿verdad? Y esa matriz A, después entonces lo sumo con un vector, la otra parte de la ecuación, por un vector B, ¿listo? Y por aquí viene entonces la señal de control U, pues aquí casi que ya he definido esa primera ecuación, ¿verdad? X punto es igual a ¿qué? A por X más B por U. Ahí tengo la primera ecuación. Y miremos la ecuación de salida, y igual a C por X más DU. Ah, listo. Entonces, Y, que es la señal de salida del sistema, es C por X. Si aquí viene X, pues entonces lo que hago es multiplicar por vector C, y ahí tengo entonces la salida. Pero entonces me falta, ¿qué pasa si tengo entonces la componente D por U? ¿Listo? Pues entonces lo que hacemos, voy a borrar acá un segundo, aquí tenemos igual arriba, aquí tenemos la ecuación, pues entonces voy a sumarle, antes de sacar Y, ¿sí? Voy a sumar, aquí viene, DU, tengo entonces ahora un parámetro D que se suma, y aquí sí obtengo Y. Y aquí lo tenemos, ¿no? Y igual a Cx más D por U. C por X, que tengo C por X, más D por U. ¿Y entonces qué es U? No, pues lo acabamos de ver. U es igual a menos K por X, es la es la ley de control. Es tomar los estados, ¿sí? Y realimentarlos con un vector de ganancias K que me generan U, ¿verdad? Y ahí tendría entonces mi sistema por completo. Y ahorita vamos a mirar de manera concreta esta referencia, esto qué significa y cómo lo vamos a manejar en nuestro sistema. De momento nos quedamos con el diagrama que tenemos aquí. Entonces miren que básicamente acá lo que tenemos es desplegar, separar, ¿sí? Los módulos, tanto para la planta, ¿sí? La ecuación de estados que nos define la planta, como la ecuación que nos define el controlador.
Aquí lo tenemos plasmado en un único diagrama en lazo cerrado. ¿Qué tenemos que hallar nosotros? ¿Qué tenemos que saber? Pues por el lado de la planta necesitamos saber cuáles son sus estados, necesitamos saber cuál es la matriz A, necesitamos saber cuál es la matriz B, el vector B, perdón, el vector C, ¿sí? Y si tenemos parámetros de perturbación. Todo esto lo necesitamos conocer, ¿listo? Y por el lado del controlador, pues necesitamos obviamente conocer las ganancias, ¿sí? Las ganancias para poder aplicar esta ecuación, ¿listo? Perfecto. Sigamos entonces. Entonces acá vuelvo y lo repito, tenemos el diagrama que nos muestra en detalle cómo es la conexión de nuestra ecuación de estados en forma de diagrama. ¿Listo? Miremos entonces en lazo abierto algunas características de nuestro espacio de estados. ¿Ok? Y miren que aquí la ecuación no tiene más de u, estamos tratándola, digamos, sin perturbación, y igual a c por x. ¿Ok? Entonces miren que en lazo abierto, ¿qué pasa? Analicemos primero el parámetro b, ¿listo? Y es que si no existe una realimentación, si estamos trabajando en lazo abierto y no realimentación, pues lo que nos está diciendo esta diapositiva es que b igual a 0, ¿verdad? Y es que básicamente no podemos generar un bucle de control, no tenemos cómo hacer que u nos afecte la dinámica en lazo cerrado, porque si b es 0, pues toda esta expresión será 0, ¿ok? No, el sistema no es controlable, básicamente, ¿ok? Y miremos que la matriz A es básicamente la matriz que contiene la información dinámica del sistema. La matriz A nos dice los autovalores de la matriz A, nos indica si el sistema es estable o no lo es, nos indica los polos dominantes del sistema, etc. ¿Listo? Ahí es donde vamos a tener toda la información del sistema. Y en C vamos a tener entonces cuáles son aquellas de las variables, de las n variables de estado llamadas x, cuál de ellas son las que representan la salida del sistema. ¿Ok? Entonces, en ese caso, por ejemplo, si C es una matriz identidad de tamaño n, pues significa entonces que en Y voy a tener todos los estados. ¿Ok? Pero si C no es una matriz identidad, sino que es un vector, digamos que volvemos al mismo ejemplo ahora de los vectores de estado, ¿verdad? Del controlador. Decíamos que teníamos 4 variables de estado para el caso del motor de C, ¿listo? Y definíamos entonces que la ecuación es y igual a c por x. Pues ¿qué pasa si entonces c, por ejemplo, es un vector que me dice 0, 1, 0, 0? Y por acá tengo x1, x2, x3, x4. ¿Qué está pasando con este vector c? Pues me está diciendo, mire, pues la salida en este caso es x2, el resto no, ¿sí? Entonces el vector c me permite elegir, definir cuál de todas las variables de estado va a ser la salida del sistema. Y si es una matriz identidad, como le explicaba acá, hagámoslo, si y es igual y c es una matriz identidad de tamaño n, ¿verdad? Una matriz identidad de tamaño n, ustedes me entienden, el diagrama, y tenemos x1, x2, x3, x4, pues entonces lo que vamos a decir es que a la salida vamos a tener todas las variables de estado. ¿Ok? Estamos señalando todas las variables. Estamos escogiendo todas las variables, a eso es a lo que me refiero. Entonces con C podemos tener control de qué queremos, qué variables de estado queremos que ponderen y que mapeen directamente a la salida del sistema llamada Y. ¿Ok? Enlazo abierto, que es lo que nos interesa, y este es el esquema a utilizar, ¿sí? Nos interesa entonces poder definir cuál es la dinámica del sistema enlazo abierto. ¿Ok? Y para eso pues podemos tener dos ecuaciones. Estas dos ecuaciones que están acá nos dicen, mire, ok, usted puede tener una ecuación que dice, mire, su planta, x punto, es igual a x más bu. Y y igual a c por x. ¿Listo? Esta U me quedó como una y. La voy a organizar mejor. Esta nos da, digamos, un primer conjunto de ecuaciones, que es el espacio de estados. Por otro lado, tenemos una segunda ecuación, que es la del controlador. Y me dice, ok, mire, la acción de control es menos k por x. ¿Listo? ¿Qué pasa si reemplazamos esta ecuación 2 en 1? Y definimos entonces que x punto es igual a x más b por menos k por x. Estamos reemplazando u aquí, ¿verdad? Entonces x punto nos queda a por x, ¿verdad? Menos b por k por x.
¿ok? Y podemos sacar entonces factor común X, lo cual nos quedaría A menos B por K por X. Sacamos factor común aquí, donde X es el estado. Y miren entonces que partimos, miren la ecuación original. Miren esta parte que voy a encerrar en rojo, ¿verdad? La matriz A nos está dando la relación entre los estados y sus derivadas. Y acá entonces pasamos de que en lazo cerrado, la relación entre los estados y sus derivadas tiene ahora una nueva expresión, A menos B por K. ¿Listo? Y esto es lo que nosotros llamamos entonces la matriz A del lazo cerrado. La matriz A en lazo cerrado. Esta sería en lazo abierto, acá tenemos en lazo cerrado. Y vamos a utilizar entonces, aquí en la diapositiva aparece AC, ¿listo? AC, pero nosotros vamos a utilizar, para saber que nos estamos refiriendo a la matriz A en lazo cerrado, pues vamos a utilizar el subíndice LC del lazo cerrado, ¿ok? ¿Listo? Entonces la matriz A en lazo cerrado es la A de lazo abierto menos B por K, ¿ok? Donde esta es la de la planta, ¿listo? La que nos da netamente la planta. Recuerden que la planta es conocida, ¿verdad? Lo que queremos controlar, ¿listo? Porque en la diapositiva aquí nos aparece más y no menos. Porque, vuelvo y lo repito, y lo mismo acá. Porque aquí estamos asumiendo entonces que el K, ¿sí? Realmente el K por dentro sabemos que es un vector de ganancias y aquí lo que pasaría es que el vector K internamente ya viene negado. O sea, ya vendría, sabemos que viene negado y después entonces pues nos cambiaría este más por un menos, ¿ok? Es simplemente eso, ¿vale? Aquí ya estamos aplicando que esto pues es menos K y por eso pues trabajamos de manera inmediata con el menos dentro de nuestra expresión, ¿ok? Para que no se vayan a confundir, es exactamente lo mismo. Repito, si K, aquí tenemos A más B por K, pero si K viene con términos negativos, al final pues esto me queda un menos acá, y es lo que tenemos en el tablero digital, en esta parte, ¿listo? Bueno, ¿cómo podemos analizar entonces, una vez tenemos la matriz A de lazo abierto, perdón, de lazo cerrado, ¿listo? Podemos entonces empezar a definir cuáles son los polinomios del sistema, ¿ok? Y para eso entonces vamos a definir que el determinante, si vamos a tener una segunda ecuación y la tenemos acá, básicamente el determinante de esta expresión, S por I, donde I es una matriz identidad de tamaño n, menos la matriz en lazo cerrado, y esto lo estamos trabajando como un subíndice, entonces lo dejamos acá, matriz en lazo cerrado, igual a 0, pues nos va a dar entonces los polinomios característicos deseados en lazo cerrado, ¿ok? Y una vez despejamos esta ecuación, podemos hacer igualar, ¿sí? Igualar con un polinomio característico deseado, ¿verdad? Un polinomio característico deseado que nos cumple unos criterios de desempeño deseados, un tiempo, porcentaje sobre pico, un tiempo de establecimiento, un error en estado estacionario, lo que ya conocemos, ¿verdad? Y definimos un polinomio característico deseado de segundo orden. Si nuestro sistema es mayor de segundo orden, pues tenemos polos remanentes que vamos a igualar con el polinomio característico deseado que sale de este sistema, teniendo en cuenta nuestra matriz A de lazo cerrado. Ya vamos a hacer un ejemplo y pues vamos a explicar cómo sería el procedimiento, ¿ok? Pero entonces nos quedamos con esta tercera ecuación. Tenemos ya, repitamos las ecuaciones. La primera, la ecuación de estados del sistema, de la planta, x punto igual a x más bu, y vamos a trabajar y igual a c por x de momento. Nuestra segunda ecuación, el control por alimentación de estados, que el control es igual a menos k por x. ¿Listo? Y nuestra tercera ecuación, que para poder sintonizar vamos a encontrar entonces un polinomio del sistema en lazo cerrado. Y ese polinomio lo vamos a hallar como el determinante de SI menos nuestra matriz en lazo cerrado. ¿Listo? Del sistema igualando a 0. ¿Ok? Donde sabemos dónde nuestra matriz de lazo cerrado es igual a A menos B por K. ¿Listo? El vector de ganancias. ¿Ok? Y donde entonces nuestra tercera ecuación vamos a hacer igualación de polos con un polinomio característico deseado de segundo orden o más, ¿okay? Que cumple unos criterios de desempeño deseados para encontrar todas las ganancias del sistema.
es decir, mi vector K. ¿Ok? Ese es, digamos, el procedimiento de manera general. Entonces, voy a saltarme esto un segundo y vamos a ver de pronto acá más claro. Vamos a ver más claro un ejemplo para controlar el sistema. Me voy a adelantar acá un segundo. Miremos este ejemplo. ¿Listo? Dice entonces que se desea diseñar, ¿sí?, un controlador por realimentación de estados. ¿Ok? Vamos a ver si tenemos entonces la planta en esta diapositiva. Aquí está nuestra planta. ¿Ok? A ver si me ubico acá. Qué pena que los mareé con las diapositivas. Listo. Entonces, vamos a hacer este ejemplo. ¿Ok? Entonces vamos a tener la planta y decimos, mire, la planta nos da que A es 1, 1, 1, 2, ¿verdad? El vector B es 1, 0, ¿sí? Este es un sistema que tiene entonces, que es de orden no, solamente tiene dos variables de estado, ¿listo? Porque A siempre es en nuestra ecuación de estados, si nosotros recordemos que si tenemos x punto igual a x más bu, esto es de tamaño n, esto es de tamaño n por n, la matriz, ¿sí? Esto es de tamaño n, esto es un escalar, y esto es de tamaño n, ¿verdad? ¿Listo? Entonces, aquí tenemos nuestra matriz, que es de 2 por 2, por lo tanto, pues estamos hablando de n igual a 2. Aquí tenemos nuestro vector b. Y nos dice entonces, debemos encontrar las ganancias del controlador. ¿Ok? Y para eso, aquí sí, ahora sí me adelanto, para el ejemplo, partiendo de esta planta, este sistema, nos dice que ya hay unos criterios de desempeño deseados, y es que se desea, ¿sí?, que el sistema tienda a estos polos dominantes. ¿Ok? Tenemos entonces de un polinomio característico deseado, recuerden que tenemos dos raíces, ¿ok? Y aquí en el enunciado ya nos están dando esas dos raíces, ¿ok? Pues cumplen ya unos criterios deseados, ¿listo? Entonces el enunciado del problema nos dice que tenemos un polo en menos 5 y un segundo polo en menos 6, ¿ok? Y repito, ¿de dónde viene esto? Pues esto viene del enunciado y cumple, es un polinomio característico deseado, ¿verdad? Viene de aquí, ¿ok? Donde tenemos entonces S más 5, S más 6, ¿verdad? Y cumple ya unos criterios hipotéticos de establecimiento, porcentaje sobre pico, etc. ¿Ok? Este es el enunciado. Entonces, repito, la planta, la matriz A, el vector B y los criterios de desempeño deseados ya plasmados en dos polos dominantes. Perfecto. Y pues aquí en el primer paso pues nos da incluso cómo nos da el polinomio característico deseado, pues que es s cuadrado más 11s más 30 igual a 0. Este sería nuestro polinomio característico deseado. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿cómo hacemos para diseñar este controlador? ¿Listo? Entonces, miremos entonces acá en las diapositivas. Pues lo primero es encontrar ¿listo?, nuestra ecuación, nuestra matriz A en lazo cerrado. ¿Ok? Y dijimos entonces por el procedimiento, y lo tenemos por acá, ¿verdad? La matriz en lazo cerrado de nuestro sistema, voy a volver todo esto, la tenemos acá. A en lazo cerrado es igual a A menos B por K. Listo. ¿Cómo mapeamos eso entonces en nuestro sistema? Pues bueno, tenemos A, que es 1, 1, 1, 2, y tenemos entonces, ¿listo?, B por un lado, que es 1 y 0, y tenemos entonces, por el otro lado tenemos las ganancias, que es K1 y K2, que es lo que queremos conocer, es lo que no sabemos, ¿verdad? Es lo que queremos hallar. ¿Listo? Esto pues es de tamaño, esto tenemos es de tamaño 2 por 1 y esto de tamaño 1 por 2. Por lo tanto, esto nos queda una matriz de 2 por 2, la cual la podría entonces ya restar con nuestra matriz A, ¿verdad? ¿Cómo nos queda entonces esta matriz, la matriz del sistema?
¿ok? Vamos a ver si la tenemos por acá. Entonces la matriz, ¿cómo nos queda? Pues nos queda básicamente, vuelvo y repito, aquí tenemos 1, 1, 1, 2, que es la matriz A, y vamos a restarlo con X K1, ¿listo? Tenemos acá entonces K2, tenemos acá 0, 0. ¿Ok? ¿Listo? Aquí tenemos la multiplicación de este 2 por 1 por 1 por 2. ¿Vale? Y esto al final, pues ya podemos hacer 1 a 1 la resta. Pues me quedaría 1 menos K1, ¿verdad? Me quedaría 1 menos K2. Por acá me quedaría 1 y por acá me quedaría 2. Y esta entonces sería nuestra matriz de lazo cerrado. ¿Ok? Una vez tengo la matriz en lazo cerrado, pues entonces lo que hacemos es, sí, es a lo que llegamos acá, ¿verdad? Exactamente lo mismo. ¿Listo? Una vez tenemos la matriz en lazo cerrado, aplicamos el segundo paso. Y es entonces vamos a hallar el determinante, ¿listo? De S y menos la matriz en lazo cerrado. ¿Ok? Y esto igual a 0. Entonces miremos esta ecuación cómo nos queda. Pues nos queda entonces el determinante, que es S por I. Y va a ser, digamos, esto es una matriz de tamaño n por n, en este caso n igual a 2, pues entonces esto será una matriz también de 2 por 2, que será la identidad. Es coger S, dominio de Laplace, por una matriz identidad, que en este caso es de 2 por 2, ¿verdad? Vamos a hacerlo paso a paso. Y tengo la matriz A de enlazo cerrado, que es 1 menos K1, 1 menos K2, 1 y 2. Esto igual a 0. ¿Qué me queda en esta primera parte? Pues S en la diagonal está multiplicado por una matriz identidad, o sea, es lo mismo. Y vuelvo y repito, obviamente, paso a paso, pues estas otras componentes de mi matriz en lazo cerrado, determinante igual a 0. ¿Listo? Hagamos la resta. ¿Qué me queda entonces acá? Pues me queda, aquí lo tenemos en la diapositiva, ¿verdad? Tenemos entonces S menos, ¿sí? 1 más K1. Por acá me queda entonces 0 menos 1 más K2. Acá me queda menos 1 y acá me queda entonces S menos 2. Eso es lo que me da la resta, pues, de esas dos matrices. Y esto pues tenemos que es el determinante cuando esto es igual a 0. Y el determinante de esta expresión de una matriz de 2 por 2, recuerden, es este por este menos, hacemos en cruz, este por este menos este por este. ¿Ok? ¿Listo? Este por este menos este por este, que es lo que tenemos acá en la expresión. Entonces vamos a multiplicar. Aquí tenemos entonces S menos 2 multiplicado por S menos 1 más K1 menos, ¿sí? Menos menos 1 por esta expresión, o sea, 1, ¿listo? 1 menos K2 igual a 0. ¿Listo? Esto nos da entonces, por este lado, tenemos S menos 2 multiplicando a S más 1, perdón, S menos 1, S menos 1 más K1, ¿sí? Menos 1 más K2, finalmente lo que nos da. Aquí hacemos una propiedad entonces distributiva, ¿sí? Hacemos entonces que esto es S cuadrado, tenemos S cuadrado, y tenemos entonces S cuadrado, tenemos por acá menos S más K1 por S menos 2S más 2 menos 2K1 menos 1 más K2 igual a 0. Y aquí podemos asociar varios términos. Entonces tenemos S cuadrado. ¿Qué términos podemos sacar con S? Por aquí tenemos S, ¿verdad? Y tenemos S por acá. ¿Ok? Entonces tenemos básicamente, o hagamos toda la expresión, tenemos entonces menos 3 por S más K1 por S, ¿listo?
tenemos entonces, este me da entonces menos, tenemos más 1, ¿sí? Menos 2K1 más K2 igual a 0, ¿listo? Acá entonces ese cuadrado menos, podemos sacar factor común acá entonces, como lo tenemos en las diapositivas, podemos ponerlo entonces K1 menos 3, ¿verdad? Factor de S, ¿listo? Y el resto de la expresión, pues que son, digamos, los términos independientes, ¿no? Que no tienen, digamos, no están multiplicados con S. Y acá nos queda entonces, tal cual como lo tenemos ahí, ¿no? Más 1 menos 2K1 más K2 igual a 0. ¿Ok? Listo. Entonces, ya con esto podemos entonces despejar y hacer igualación de polos para encontrar los valores de K1 y K2. ¿Ok? Miremos acá entonces cómo lo podemos hacer. Entonces retomemos entonces la expresión, ¿sí? Y simplemente lo que hacemos, ¿ok? Simplemente lo que hacemos acá es igualar el polinomio característico deseado. Bueno, aquí revisemos, por favor revisen ustedes porque creo que hay un término que está dando diferente. A ver, con signo diferente, tenemos menos K1, aquí está como al contrario. ¿Listo? Aquí está dando, creo que diferente, esto es más. ¿Listo? Aquí tenemos más, ¿ok? Para que nos quede igual. Y acá tenemos 1 positivo menos 2 negativo más positivo, sí, está bien. Era este término que está acá, ¿ok? Para que lo revisen por favor ahí en las diapositivas. Entonces, partiendo de esta expresión que tenemos aquí en la diapositiva y retomando que nuestro polinomio característico deseado es este, pues podemos entonces encontrar las ecuaciones del sistema. ¿Sí? Podríamos definir entonces que si nuestro polinomio característico es este, pues nosotros podemos decir una primera ecuación que nos dice, mire, K1 menos 3 es igual a 11. Aquí ya despejamos que K1 es igual, ¿cierto? Es igual a 14. Y tenemos una segunda ecuación que nos dice 1 menos 2K1 más K2 es igual a 30, ¿verdad? Y K1 ya lo conocemos, lo acabamos de despejar, da 14. Por lo tanto, de esta segunda expresión podemos despejar K2, que en este caso nos dice que da 57. ¿Listo? 57. Ya ustedes revisan aquí el procedimiento. Entonces, al final, ¿cómo podemos dar respuesta al controlador? Pues muy sencillo, ya lo hicimos. Tenemos entonces que U es igual a K1 por K2 multiplicado x1, x2, ¿sí? Menos K por X, ¿verdad? Perdón, menos. ¿Ok? Menos K por X. ¿Listo? ¿Qué vale K1? Pues eso es 14, ¿sí? El otro será 57 menos multiplicado por x1 y x2. Y esta va a ser entonces nuestra ley de control. Si hacemos entonces y cerramos el lazo, pues tenemos x punto es igual a x más bu, y igual a c por x, ¿verdad? Por aquí vienen entonces todos los x, por acá tengo un vector de ganancias k, que ya sabemos cuál es, ¿listo? Y simplemente u entra al sistema, ¿ok? Y a través de C, a través de la matriz C, podemos entonces definir cuál va a ser la salida del sistema a observar en el tiempo, ¿ok? Para saber si se logró el objetivo de regulación. Entonces miren que con este esquema, en este esquema de U igual a menos K por X, no hay referencia, muchachos. ¿Listo? No hay referencia. El sistema se regula, es un regulador. Es un regulador. Yo defino las condiciones iniciales de mi sistema y mi objetivo de regulación dentro del espacio de estados. Y yo en ese punto en el que yo quiero regular mi variable, la variable de interés, ¿listo? La variable que deseo controlar, pues mi sistema la regula a un único variable. O sea, este sistema funciona como un regulador, no como un seguidor de trayectoria, en donde yo defino una referencia R que fluctúa en el tiempo,
y yo quiero que mi sistema siga esa referencia. No, aquí lo estamos trabajando de manera en regulación, ¿ok? Posteriormente, pues vamos a ver cómo trabajar el control por alimentación de estados para seguir una referencia. Y vamos entonces a modificar un poco la ecuación de control de U menos K por X. ¿Okay? Aquí les dejo entonces este ejercicio para que por favor lo hagan. ¿Sí? Un ejercicio muy parecido al que acabamos de hacer aquí en esta clase, con una planta un poquito diferente, pero un paso, digamos, de sintonización muy similar, con un sistema de 2x2. ¿Ok? Y la idea es, pues este es mi sistema, aquí tenemos A, por aquí tenemos B, lo que necesitamos, y tenemos los polos dominantes que definen ya unos criterios de desempeño deseados, y necesitamos entonces hallar los valores de K. ¿Cuántos K hay? Los mismos, 2, K1 y K2. ¿Listo? Hay que sintonizarlos y hallarlos. ¿Okay? Y el proceso de sintonización, pues lo que acabamos de revisar en esta diapositiva. ¿Okay? Miren entonces que acá, bueno, este fue el segundo paso, y una vez teníamos el determinante, acá lo que hicimos este era el tercer paso, ¿verdad? Que era igualar nuestro polinomio en lazo cerrado, igualarlo con el polinomio característico deseado, tal cual como ya hemos visto varias veces, y encontrar, despejar las variables, que en este caso son nuestras ganancias. ¿Listo? Y aquí pues tendríamos entonces nuestro control. Vamos a dejar así por hoy. ¿Ok? En la siguiente clase pues tenemos una parte B en donde vamos a extender el control por alimentación de estados, vuelvo y lo repito, para poder seguir una referencia. Y vamos a ver entonces que nuestra ecuación de U menos K por X ya no va solita, sino que tiene otro término acompañándola, que nos permite incorporar un error, y ese error viene de la resta entre, el error viene de la resta entre la referencia y la señal de salida, ¿verdad? Y podemos entonces transformar esta arquitectura de control que es de regulación, ¿sí? De regulación, en una arquitectura de control que es tipo servo, de servoing, donde estoy haciendo el seguimiento a una trayectoria R deseada. Que estén muy bien, muchachos, dejamos así por hoy.